Muy buenos días, querida familia de la Alianza Cristiana y Misionera. Este día, un día especial para empezar orando al Señor, para pedirle que Él tenga misericordia de nosotros. Estamos todavía atravesando duros y difíciles momentos con la situación del COVID, así que quisiéramos orar esta mañana por familias que están afectadas, también por consuelo para aquellas familias que han perdido un ser querido en este tiempo. Oremos por los diferentes países latinoamericanos como Colombia, México, que han vivido situaciones muy difíciles de muerte, de violencia. Y también oremos por nuestro país para que Dios bendiga al nuevo gobierno que en este mes debe posesionarse, también para que Dios bendiga a la iglesia. Oremos por los niños, sobre todo los niños huérfanos, los niños de la calle. Oremos para que la iglesia pueda también habilitarse para servir en este tiempo de manera apropiada y oportuna. Así que quisiera que mientras nos preparamos con el estudio de la palabra, quisiera invitarle a abrir esta mañana Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Vamos a la lectura. Romanos 5, capítulo 12 al 21. Y vamos a hablar sobre la justificación frente a la condenación del hombre. Justificación en Dios. Vamos a orar y vamos a empezar con la lectura de la palabra del Señor. Acompáñenme entonces en una cortísima oración. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias esta mañana que nos permites, Padre, con el favor tuyo, con la gracia tuya, el poder tuyo, la misericordia tuya, estar de pie, Señor. Gracias, Señor, por aquellos hermanos también que se están levantando del COVID, de alguna enfermedad que ha atacado su cuerpo. Seguimos clamando un milagro por aquellos que están enfermos, Padre amado. Reconocemos tu gran amor, tu misericordia, tu poder, y que tú puedas actuar por medio de la obra de Cristo, Señor, trayendo sanidad espiritual, anímica y física, Señor, a los cuerpos y a las vidas necesitadas. Hoy también pedimos y rogamos, Señor, que al abrir tu palabra, ella sea fuente de bendición, de inspiración, de guía y también de esperanza para nuestras vidas. Rogamos todo esto, Señor, con acción de gracias en el nombre precioso de Jesús, pidiendo para que bendigas a todos los amigos que se están uniendo, a todos los hermanos, a la familia, Señor, de Alianza Cristiana Misionera, que se está uniendo a este tiempo devocional con la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice así el libro o la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 en adelante. Dice así la palabra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra y que el Espíritu de Dios nos permita en esta ocasión, en esta mañana, poder trabajar este texto que es muy, muy importante en la vida cristiana. Realmente hay dos principios que rigen la vida en el universo. El uno es la rebelión y el otro es la sujeción. La rebelión que ha sido promovida por el espíritu maligno, por Satanás mismo, quien se rebeló en el cielo antes de ser echado fuera, se rebeló por ese espíritu, siendo un ángel de adoración, de ministración al servicio de Dios, se rebeló y quiso ser como Dios, dice la palabra. Y Dios lo echó fuera del cielo. Y entonces la rebelión ha sido promovida por él en todas las épocas de la historia de la vida. Muchos de los jóvenes hoy en día sí creen que ser rebelde es un buen estilo de vida, llevar un buen estilo de vida. De hecho, hace algunos años atrás, una cantante, una señorita, sacó un tema, Y soy rebelde, o un grupo musical, ¿no es cierto?, mexicano, Y soy rebelde, dando a entender que estaban en contra de todo lo que tendría que ver con principios, con responsabilidades, con mandamientos, con leyes, con normas en esta vida. Y bueno, ¿a quién no le gustaría un mundo sin responsabilidades? Muchas veces estamos siendo presas o caemos en el estrés por una sobrecarga de trabajo, por cumplir con las responsabilidades, por llevar recursos al hogar, y estamos a veces perdiéndonos de la vida, porque como que muchos estamos en un mundo solo para cumplir reglas, normas, o solo para cumplir leyes, o solo para cumplir cierto tipo de quizá de trabajos, ¿no? Y tenemos entonces, o tendemos a querer vivir libres de estas reglas y normas, ¿no es cierto? Pero el otro principio que rige en la vida es la sujeción, es la sujeción. Y la sujeción no es esclavitud, vale la pena aclarar, la sujeción no es esclavitud. Cuando la Biblia habla de sujeción, habla más bien de un proceso ordenado de respeto, de consideración en el uno al otro. Entonces, y mutuamente, al prójimo, ¿no es cierto? Esto es importante entender que debe darse para que la vida exista. Así como lastimosamente existe este antiprincipio, este antivalor de la rebelión, existe el principio de la sujeción. Y Dios dice que ha sujetado todas las cosas a sí mismo, ¿no? Así que en esta ocasión estamos nosotros estudiando el libro de Romanos, el capítulo 5, y me gustaría que pudiéramos ir hablando un poco de lo que Pablo está diciendo acá. Al leer lo dicho por Pablo, muchos podrían preguntarse si la justificación no se da por cumplir la ley o los mandamientos, entonces, ¿para qué introdujo Dios la ley en el mundo? Estamos frente a un pasaje que nos habla acerca de la condenación y la justificación. Ahora, la justificación es un principio bíblico y es un regalo, es un don, lo llama la Biblia acá, es un don maravilloso en el cual nosotros, los que hemos conocido al Señor Jesucristo, los que hemos recibido el amor de Cristo, podemos descansar. Mire qué lindo es que alguien nos justifique. Cuando éramos niños, ¿no es cierto? O cuando éramos estudiantes de colegio, cuando faltábamos, teníamos que justificar la inasistencia. Cuando éramos niños, yo recuerdo que mi mamá, y cuando alguna vez no pude ir a clases, no pude ir a la escuela por quizá algún resfrío o alguna enfermedad, entonces mi mamá enviaba una nota, ¿no es cierto? Diciendo, señor profesor, sírvase justificar, sí, a mi hijo Luis Solís, porque este día o el día de ayer tuvo que faltar por razones de enfermedad de salud. Entonces, la justificación estaba dada. El profesor veía esa hoja, veía que la letra no era mía, ¿no es cierto? Nunca tuve buena letra, a propósito. y claro, la letra de mi mamá era un estilo distinto y la firma de ella certificaba o justificaba ese acto de inasistencia mía. Igual en el colegio, cuando ya estábamos en el colegio, si usted no iba a una clase, ¿no es cierto? O no asistía
un día de clases, entonces tenía que llevar a su representante al siguiente día. Ahora, Cristo se presenta acá como el justificador de nosotros. Y Pablo hace una comparación bonita. Dice que por medio de Adán entró el pecado en este mundo. Por medio de Adán entró el pecado en este mundo. Y por medio de Jesús va a venir la justificación. Mire que este mensaje es maravilloso. El libro de Romanos es precioso porque abunda en esta temática de la justificación. ¿Quién no quiere ser justificado? Nos gustaría que no ir una semana a trabajar, ¿no es cierto? Una semana cada mes no ir a trabajar y que alguien nos justifique o que alguien haga el trabajo por nosotros, ¿no es cierto? Sería sumamente delicioso y usted solamente tiene que cobrar su salario de sus 4 semanas al final del mes. No hay problema porque alguien le estuvo justificando. Usted está justificado, no se preocupe, ¿no? Bueno, lo que Pablo está diciendo acá entonces, y decíamos, muchos podríamos preguntarnos si la justificación no se da por el cumplir la ley, entonces ¿para qué introdujeron la ley en el mundo? Aquí algunos conceptos que debemos entender. Número 1, Pablo muestra que el pecado existía antes de la ley, inclusive. Hay hermanos que cuando se habla del diezmo, de la ofrenda, del dar en la iglesia, dicen, bueno, yo no doy porque el diezmo, porque eso era de la ley. Y mire, el diezmo, al igual que el problema del pecado, en este caso el diezmo no es el tema de hoy, pero es un tema de una bendición, más bien, fue dado antes de la ley. La gente daba el diezmo antes de la ley. Igual, antes de la ley ya existía el pecado. Usted recordará en Génesis 3, cuando Satanás tentó a Adán y Eva, y ellos pecaron, y ellos ofendieron a Dios. Ahí se introdujo el pecado, y a través del pecado, la muerte espiritual y la muerte física también. Hay un límite de edad. Entonces, Pablo muestra que el pecado existía antes de la ley, desde Adán mismo. Eso dice acá Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No se sienta ofendido, mi querido amigo, mi querido hermano. Usted quizá que está por primera vez acá escuchando este mensaje, no se sienta ofendido. Que la Biblia le diga que usted es pecador, no tiene que enojarse conmigo ni con Dios. Más bien debemos reconocer, ¿sí? Porque cuando uno reconoce sus faltas, cuando uno reconoce que ha fallado, que ha pecado, que ha ofendido, ¿sí? Cuando uno ha reconocido que está mal, está solucionado y el 50% de nuestro problema. ¿Sabe cuál es el verdadero problema de nuestro mundo el día de hoy? Es que la gente no reconoce o no quiere reconocer su pecado, no quiere reconocer su problema. En el matrimonio, el esposo se porta mal con la esposa y no reconoce, no pide perdón, problemas. En el matrimonio, la esposa, ¿sí? No quiere colaborar con el esposo, es una mujer rebelde, ¿sí? No reconoce su problema, entonces se agudizan la crisis en el matrimonio. Los hijos que no respetan a los padres simplemente agudizan el problema de la autoridad en el hogar. Entonces, tiene que ver otra vez con ese espíritu que debe morar en nuestro corazón de buscar ser respetuosos de los mandamientos que Dios nos ha dado, es cierto, de vivir una vida de fe que agrade al Señor como familia creyente y reconocer que estamos mal. No es un problema, más bien el reconocer que estamos mal, ¿sí? Es la salida para nuestro problema, es la salida para nuestro problema. Ahora bien, frente al gran problema, ¿sí? Frente a la gran disyuntiva que existía entre la consecuencia, que es la muerte, ¿sí? Y la propuesta de Jesús, aquí se da entonces la oportunidad para el ser humano, la mayor oportunidad que el ser humano ha tenido. Estamos viendo entonces que la ley existía antes, perdón, el pecado existía antes de la ley. El pecado no fue imputado a la humanidad como resultado de quebrantar la ley, no, porque existía antes de la ley. Adán y Eva pecaron, ¿no es cierto? El pecado existió antes entonces de darse la ley. Por el contrario, la ley fue dada por causa del pecado. Entonces viene la ley
por causa del pecado, para que los hombres sepan que es pecado. En algunas culturas se ha conocido que en algunas etnias, sobre todo en algunos lugares donde no ha llegado todavía, vamos a decir, la civilización, entre comillas, ¿sí? Reconocemos que hay culturas que por su falta de conocimiento, por su ignorancia, pues no reconocen tales actos o ciertos actos como pecaminosos. Por ejemplo, la mentira. Hay culturas que creen que el mentiroso y el que cuenta más chistes y más engaños dice, o el que más engaños hace, puede llegar a ser el líder de la tribu. Fíjese usted, la gente honra la mentira, pero es por la ignorancia, por la ignorancia. La muerte, en algunos casos. Hay culturas y hay grupos étnicos que todavía creen que hay que eliminar a todos los grupos alrededor porque representan un peligro, ¿no? Y por eso estas guerras tribales se siguen dando. Mientras no conozcamos entonces la ley, no se le puede imputar de pecado, así dice acá, ¿no? Pero la ley fue dada por causa del pecado, para que los hombres sepan que eso es pecado. Que eso es pecado. En algunas ocasiones hemos escuchado por un ejemplo que no tiene nada que ver con el pecado, pero sí como la gente piensa, como la gente relaciona, ¿sí? En ciertas culturas. Y recuerdo que un comerciante desde los Estados Unidos envió un vendedor, ¿sí? Un gerente le dijo, mira, anda a X país, toma un vuelo, anda a X país y luego toma un vehículo y anda a X pueblo. En ese pueblo sabemos que la gente no está utilizando calzado. Entonces tú vas a ir a venderles calzado a ellos. Y el hombre aceptó con gusto, tomó su maleta llena de calzado, ¿sí? Su equipaje, ¿sí? Pero todo lo que él podía llevar de calzado, porque iba a un lugar donde se iba a vender bien para que la gente pudiera usar calzado. Pero cuando llegó, él se dio cuenta que no es posible venderles calzado a esa gente porque ellos no necesitan calzado. Entonces, inmediatamente le dijo, miren, envíenme el boleto de regreso, yo me voy de aquí, me llevo todo el calzado porque realmente acá la gente no usa calzado. No usa calzado. Esto es una pérdida, esto va a ser una pérdida, es en vano. El concepto de la gente es que no necesitan el calzado. Ellos andan con sus pies al aire libre, no necesitan ponerse nada, así que regrésenme otra vez a los Estados Unidos. Dicho y hecho, lo regresaron a los Estados Unidos y luego enviaron otro vendedor, ¿sí? Y el siguiente vendedor llegó con sus maletas igual llenas, con sus paquetes de calzado, y llegó igual al mismo pueblo a donde fue enviado el anterior. Inmediatamente que llegó, él recorrió el pueblo y se dio cuenta que ahí nadie usa calzado. Entonces él tomó una estrategia y dijo, yo voy a hacer que toda la gente acá use calzado. Y entonces inmediatamente escribió una carta a su jefe en los Estados Unidos y le dijo, por favor, mándeme más calzado y de todas las tallas posibles habidas y por haber, porque aquí la gente no usa calzado y yo he venido para venderles. Dos perspectivas diferentes frente a lo que puede ser la cultura. La cultura no es buena ni mala, pero algunas culturas, así como en esta, que puede ser una simple historia o puede ser una realidad en X país, podría decirse también que hay culturas que han adoptado estructuras de pecado y que no conocen todavía, ¿sí? La verdad sobre esa mentira, ese engaño sobre el pecado. Entonces, la ley fue dada para que, ¿sí? Por causa del pecado, para que los hombres sepan que eso que estaban haciendo atentaba contra Dios. ¿Y qué es pecado? La palabra amartía en griego significa errar al blanco, no dar en el blanco, en el objetivo, no vivir el propósito de Dios, no vivir conforme a lo que Dios nos ha pedido. Entonces, la ley fue dada para que el hombre sepa que estaba infringiendo o pecando contra Dios, estaba dañando su vida, porque el pecado daña, corrompe nuestra vida, y también
atenta contra Dios, atenta contra Dios. Entonces, con la ley los hombres supieron que eso era pecado. Por ejemplo, el robar, el asesinar, el adulterar, el hablar falso testimonio, el codiciar, el adorar ídolos, el no guardar el día de reposo, el no darle un día al Señor a la semana, el no honrar padre y madre. El hombre ahí supo entonces que estaban mal. La ley nos ayudó a eso. Por eso dice Pablo que la ley es como un ayo. Entonces esto se evidencia en que después de Adán todos mueren. La consecuencia del pecado, según nos dice Génesis 3:19, ¿sí? Es que todos vamos a morir. Y no solamente está hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. La Biblia le llama la segunda muerte. Aquellos que no tienen la oportunidad, o perdón, no recibieron más bien el regalo, el don, la gracia de Dios para vivir consecuentes con el amor de Dios. Porque es lindo entender acá que, mire, aunque puede sonar difícil esta doctrina de la condenación y de la justificación, es interesante también notar el amor de Dios en todo esto. Notar el amor de Dios. El primero, mira que caemos, ¿sí? Y inmediatamente nos da la promesa de libertad en Génesis 3:15. Él nos prometió libertad. No dejó a Adán solo. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron, él mismo sacrificó animales y les hizo túnicas a Adán y a Eva. Él mismo los vistió, los cubrió, pero también cubrió su pecado, porque hizo túnicas de animales. Fue el primer sacrificio que se dio en el Edén, el primer acto de amor, el primer acto de justificación por la raza humana. Y desde ahí en adelante, de los hijos de Adán y Eva deberían llevar este acto de reconciliación con Dios cada vez que pecasen. Recuerden que los hijos de Adán y Eva, ¿sí? Primero estaba Caín y luego Abel. Y Caín tenía un corazón malo, tenía un corazón no sano, no agradable para ver la ley de Dios como algo bueno que le iba a cuidar, le iba a guiar, o los mandamientos de Dios, ¿sí? Y él decidió más bien eliminar a su hermano por la envidia delante de Dios. Y recuerde usted que Caín nunca se arrepintió. Caín nunca se arrepintió. Él tuvo consejería directamente con Dios. Dios fue el consejero de Caín, pero Caín tenía un corazón muy duro, muy terco, ¿sí? Muy terco. Miren que la terquedad es un problema serio. Y por eso él le pidió a Dios que le pusiera una marca. Nunca le pidió a Dios que le perdonara. Mire, qué importante es pedir perdón. Qué importante es pedir perdón. Pero Caín nunca le pidió perdón a Dios, sino me dijo, ponme más bien una marca para que cuando alguien me vea no me mate. Porque la gente sabía que él asesinó a su hermano, que era un asesino. Y decidió vivir cargando ese peso a través de la historia. A través de la historia. Y la Biblia habla inclusive de que hay un grupo que sigue esta religión de Caín. Entonces, la justificación puede darse cuando nosotros reconocemos quién es Dios, quién es el Señor. Y Él nos ofrece vida eterna. Y Él nos ofrece esperanza. Y Él nos ofrece la justificación de nuestros pecados en la cruz. Así que usted no diga, bueno, es que yo nunca he pecado como Caín o como Adán. Yo no he pecado como esos grandes pecados que hay en la Biblia, que se lee, que se ve. Yo no. Todos hemos pecado. La Biblia dice acá, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la justificación es el acto sublime de parte de Dios para darnos a nosotros tres cosas importantes. Número uno, ¿sí? La libertad de la culpa. Hay mucha gente que va al psicólogo, hay mucha gente que va a buscar ayuda con los consejeros espirituales, pero por el peso de la carga que están llevando. Y mucha gente lo que quiere escuchar es que le justifiquemos. Ahora nosotros los consejeros tenemos que llevarle a la gente a Dios, porque solamente Dios puede justificar. Solamente Dios puede perdonar pecados. Solamente Cristo nos puede hacer hombres libres, puede hacer hombres y mujeres sí, mejores
nuevas criaturas para que podamos influir y afectar esta sociedad de manera muy, muy especial. Como consecuencia de todo esto, de que el pecado ahora es reconocido ya por la ley, ¿sí? Dios otorga castigo a la humanidad. Dice que la muerte entró. Pero también provee una salida de salvación para todos. Una salida para el problema de la muerte en sí. Hoy estamos viendo mucha gente que muere por el tema del COVID. Cada vez las estadísticas son más altas, ¿no es cierto? Tenemos familiares, amigos, seres queridos, y uno tiene que ser valiente en este tiempo, ¿no? Tenemos que orar también mucho por los médicos. Hay médicos que están deprimidos, afectados, en depresión, enfermeras en depresión, personal de servicio, sí, que necesita un hombro para llorar. Y tenemos que orar por ellos. Pueblo querido, es tiempo de buscarle a Dios. Es tiempo de humillarnos, de arrepentirnos, porque esta plaga, esta pandemia que ha llegado, ha cegado la vida de muchas familias, de muchas personas. Hay huérfanos porque padre y madre murieron por el COVID. ¿Sí? El fin de semana anterior, solo en la ciudad de Quito y solo en un hospital nos decían que hubo 25 muertos por el COVID. Entonces es triste estos datos que escuchamos cada día en las noticias. Y tenemos que ser cuidadosos para guardar nuestra alma, corazón, y pedirle a Dios también misericordia para que esto pase, cese, pero también valentía para poder emprender cada día, sí, la tarea que tenemos que llevar adelante. Por la gracia de Dios estamos con vida. Así como Dios otorga castigo a la humanidad, también Dios provee salvación y una vida en abundancia, que empieza aquí, pero que continúa en la eternidad. Es decir, una vida eterna. El problema al pecado, el problema, la consecuencia del pecado, que es la muerte, ¿sí? La muerte segunda, viene dado por la justificación de Cristo. La solución al problema más bien que se dio por nuestro pecado, ahora la solución viene dada por la muerte de Cristo y muerte en la cruz. Como ustedes recordarán, hace un mes atrás estuvimos celebrando la Semana Santa, recordando el acto más sublime de amor, de entrega, de justificación, que Cristo pagó por nosotros. Tomó las actas que había contra nosotros y los decretos, dice la palabra, que había contra nosotros y los clavó en la cruz, exponiendo a las diversas entidades espirituales que nos acusaban, como un fiscal que nos acusaba, ¿sí? La Biblia llama al enemigo el acusador de los hermanos. El acusador. Satanás tiene ese papel. Usted no haga de abogado del diablo, no sea un acusador de los hermanos. Tengamos misericordia, perdonemos, bendigamos, soltemos la carga, soltemos ligaduras de impiedad, oremos por los que nos persiguen, bendigamos a los que nos maldicen y oremos también reprendiendo toda obra del enemigo alrededor nuestro para que podamos servirle con alegría. Pidamos que Dios nos guarde del mal. Entonces entendemos que el fin de Dios al otorgar la ley no fue el de inculpar y condenarnos, sino de redarguirnos del pecado para salvarnos luego por gracia. Y repasando brevemente en Romanos 5:15, encontramos que por Adán entró la transgresión y por Adán también pues muchos murieron, dice la palabra. Y muchos murieron significa acá que cayeron en la muerte espiritual. Cayeron en la condenación eterna. En Cristo, en cambio, también en la segunda de los Corintios, el apóstol Pablo va a hablar, ¿sí? En el capítulo 15, que Cristo es el postrer Adán. En Cristo, en cambio, entra la gracia. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo, nos dice el apóstol Juan. Por la gracia y la verdad, entonces, abundaron mucho más, dice, la gracia y el don de Dios para muchos. Así como el pecado entró por un hombre, también la gracia, la justificación, el don de Dios llegó para toda la humanidad. Romanos 5:16 dice que en Adán el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, la desobediencia de nuestros primeros padres. Pero en Cristo, ¿sí? Vino
el don a causa de muchas transgresiones para justificación nuestra. El don vino por causa de muchas transgresiones para justificación nuestra. En Adán, dice, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. En Cristo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, a los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Efesios 2, 8 y 9 nos recuerda esto. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es imposible que el ser humano pueda, ¿sí?, tener libertad de la culpa, libertad del pecado. Es imposible que el ser humano pueda salvarse a sí mismo. No hay hombre en esta vida. Hay muchas religiones o muchas sectas alrededor que promueven una falsa esperanza a la gente. Y a veces quizá una esperanza momentánea nada más para el vivir abajo del sol, como diría Eclesiastés. Cuando el sabio Salomón dijo, sí, que él miró bajo el sol, ¿sí?, vio el problema de la existencia humana, vio la realidad del ser humano. Por eso la Biblia nos invita a mirar sobre el sol. Hay un himno maravilloso que cantábamos antes, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Y deberíamos volver a cantarlo. Cantábamos en los funerales algunas veces, pero era un himno precioso, ¿no? Porque en esta vida estamos y somos caminantes, ¿no?, con un destino eterno, caminantes que debemos caminar juntos, unidos, apoyándonos. Esa es la iglesia peregrina, la iglesia del camino. La iglesia que hoy no se puede reunir en templos, pero recordemos que somos templos del Dios vivo. Es muy importante, ya el 23 de mayo se nos permiten reabrir los templos nuevamente. Y será muy lindo volvernos a ver, muy lindo volvernos a encontrar. Pero mientras tanto, somos peregrinos, somos una iglesia caminante. Y a través de estos momentos difíciles, atravesando valle de sombra de muerte, atravesando por las aguas, ¿sí?, turbulentas, atravesando por los fuegos de la prueba, de la tribulación, del crisol de la prueba, en donde somos probados, y reconociendo que la obra de Jesucristo, de su justificación, se hace realidad en nosotros. Dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hemos encontrado esa justificación en Dios y el resultado de esa justificación es la paz de Dios, la paz que fue pagada en el Monte Calvario. Quisiera que hagamos un alto y oremos esta mañana, oremos por aquellos que no conocen al Señor, oremos por los países hermanos, por el trabajo que necesitamos mientras estamos acá y que como iglesia podamos seguir predicando a Jesucristo. Oremos al Señor. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias en esta ocasión, en esta mañana preciosa, por darnos el privilegio de abrir tu palabra y de saber y entender que somos justificados. Que es verdad que en esta tierra hay tribulaciones, hay angustias, hay momentos duros, difíciles, pero no estamos solos. Y tú nos has prometido una herencia eterna. Hoy oramos por los que no te conocen en nuestras ciudades, Señor. Oramos como Jesús oraba, con lágrimas en nuestros ojos, Señor, llorando en nuestro corazón por aquellos que no te conocen. Pedimos salvación para nuestras ciudades, salvación para nuestros países hermanos, Colombia, Perú, Señor, México, Chile, que han vivido gran violencia en estos tiempos, Señor. Ecuador, Señor. Venezuela mismo, Señor, que ahora se hunde, Padre, en esta crisis, no solamente económica, de salubridad, sino en una crisis moral y espiritual terrible. Señor, tenga misericordia. Y que los hermanos venezolanos se humillen, Señor, para reconocer al Dios vivo, Señor. Que dejen de seguir a los falsos ídolos, a los falsos profetas, a los hechiceros que están ahí, Señor, junto al gobierno, y que puedan buscar al Dios de la vida, al Dios Jesucristo. Señor, de Él pedimos ser cubiertos con su presencia, con su Espíritu Santo, y pedimos también que, Señor, como Jesús mismo nos enseñó, tú nos guardes del mal, guardes nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, pero también, Señor, tu iglesia.
Es tiempo de mucha tribulación, Señor, el que estamos atravesando. Guárdanos del mal y ayúdanos a hacer luz y sal en este mundo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En Adán, entonces, entró la transgresión de uno y reinó la muerte, pero en Cristo reinaremos en vida, ¿sí? Y vida eterna en Jesucristo, quienes recibiremos hemos recibido esa abundante gracia y el don de la justificación que Dios nos ha dado. Dice también que en Adán, ¿sí? Como consecuencia del pecado llegó la transgresión, y como consecuencia de esta transgresión vino la condenación a todos los hombres. La condenación implica que todos los hombres estaban destinados ¿sí? A vivir separados de Dios eternamente, eternamente. La Biblia habla de un lugar, de un lago de fuego y azufre, que arde para todos aquellos, que en verdad no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus ángeles, pero que todos aquellos que no se arrepienten y no reconocen esta justificación por gracia, este regalo, esta condonación de la deuda, vamos a decir, van a ir a ese lugar. Necesitamos reconocer a Jesucristo entonces como el Salvador de nuestra humanidad. En Cristo, dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Así como por Adán entró la condenación, en Cristo ahora hay la esperanza de una vida nueva. Una vida junto a Él eterna. Porque esta vida es pasajera. Esta vida, hoy estamos, mañana no estamos, como dice el Salmo 90. Por eso Moisés decía, enséñanos de tal modo, Señor, a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vivamos para dar testimonio a otros. Hablemos del amor de Dios a otros, a pesar de la dura prueba que tú estás viviendo, de la dura tribulación que estás viviendo. Mucho más si has sido curado del COVID. Mucho más si Dios te ha cuidado en este tiempo para que ninguna enfermedad te toque. Testifica del Señor. Habla a otros del Señor. Comparte, haz un Zoom con tus vecinos, con tus amigos, tus familiares. Háblales del Señor. Predica la palabra. Ten esa pasión de vivir para Él. Vive en santidad. Sé fiel al Señor. Ámale al Señor. Sírvele al Señor. Entrégate al Señor. Sé fiel con tus diezmos y ofrendas, hermano. Si el Señor te ha dado salud, te ha dado vida, ¿para qué amontonar, ¿sí? Los bienes en este mundo? ¿Para qué estar pensando en adquirir más y más y más? Sabiendo que este mundo va a terminar pronto. Porque esta pandemia es solamente el inicio, la muestra, ¿sí? Y un toque de trompeta de que el día del Señor se acerca. De que el día del Señor se acerca. Los estudiosos dicen que ya se han cumplido todas las profecías, ¿sí? Bíblicas hasta la venida de nuestro Señor, previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todas las profecías se han cumplido ya. Es decir, la iglesia debió ser arrebatada ya. ¿Qué está pasando? Seguramente Dios está haciendo lo que dice el apóstol Pedro, que Dios es paciente y como que Él, ¿sí? Toma su tiempo, no queriendo que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios está tomando un tiempo para esperar que los hombres, todos los hombres, aún si los que no se han arrepentido aún, se arrepientan y reconozcan a Jesucristo. ¿Cómo viene la justificación a nuestra vida? Romanos mismo va a decir que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y le recibimos en nuestro corazón, reconocemos que Dios le levantó de entre los muertos a Jesús, seremos salvos, seremos justificados. Seremos justificados entonces. La gente tiene que confesar con su boca. Hay que ayudar a la gente a verbalizar la fe. La fe necesita ser verbalizada. La fe tiene que ser dicha. Y la gente puede decirle, Señor Jesús, yo te necesito. Yo he pecado, yo te necesito. Te entrego mi vida. Quiero vivir para ti, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Ahora te pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo y me des vida eterna. Necesitamos que la gente verbalice su fe. La fe tiene que ser dicha, tiene que ser expresada. Dice Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí? Y lo recibieres en tu corazón, más a todos los que le recibieron en su corazón les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan 1:12. Así que en Cristo también, por la obediencia de Jesús, somos constituidos justos nosotros. Esa es la justificación. Ahora Dios nos mira
justos por medio de su Hijo. Dios, vamos a suponer que esta mano es Dios y esta mano es Jesús. Y yo estoy acá, ¿cierto? Pero esta servilleta está sucia, está maltratada por el pecado. Pero cuando Dios nos mira a través de Cristo, entonces Él puede ver esta servilleta limpia, transparente, pura, porque ha sido justificada. Así somos nosotros, somos justificados en el amor de Cristo a través de su obra, ¿no es cierto? Y Dios ahora ya no nos ve como elementos o como personas que vamos a ir al castigo eterno, a la condenación eterna, sino como sus hijos que merecemos, que no merecíamos, pero por su amor, por el amor de Jesús, ahora tenemos la gracia, tenemos la justificación, el cielo como un regalo, la vida eterna como un regalo. En Adán, ¿sí? Como Adán pecó y reinó la muerte, en Cristo la gracia reina para justicia en nuestra vida mediante, ¿sí? Mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos vida. Entonces recordemos brevemente esta mañana que la ley no fue introducida para hacernos pecadores, ya éramos pecadores antes de la ley. La ley tampoco puede salvarnos de nuestros pecados. Fue introducida simplemente para darle al ser humano mayor conciencia del pecado y de la desesperanza. ¿Sí? Pero de manera que esto nos ayude a ir a Cristo, a mirar a Cristo. Hay mucha gente que hoy en día está diciéndonos, bueno, no tenemos trabajo, ¿qué hacemos? Mire, busquémosle a Dios, pidámosle a Dios. Hay mucha gente que está diciendo, bueno, estoy vendiendo mis equipos, estoy vendiendo cosas de la casa porque no tengo para comer, pero no quieren buscar a Dios. Qué importante es que esta gente pueda buscarle a Dios, que podamos buscarle a Dios ahora. Y tenemos que decirle nosotros, mira, órale al Señor, búscale al Señor, conéctate con nuestro Zoom, escucha la palabra de Dios, asiste a una iglesia, empieza a leer la Biblia, empieza a buscar de Dios. Cuando el pecado abundó a causa de la ley, también dice la palabra que sobreabundó la gracia a través de Cristo. Por un solo justo, ¿sí? Que murió, todos los seres humanos podemos ser justificados. Y somos justificados quienes hemos recibido por fe ese regalo. Por la victoria de uno sobre la muerte, los muchos son hechos vencedores. Somos más que vencedores, va a decir el apóstol Pablo en este mismo libro de Romanos, por medio de aquel que nos amó. Porque Dios nos hizo aceptos en el amado. Somos hechos aceptos en el amado. En el poder del Espíritu Santo ahora vivimos y debemos de vivir vidas que le glorifiquen a Él, que glorifiquen al Señor. Quisiera en esta mañana terminar orando y pidiendo que la bendición de Dios esté con su vida, su casa, y que si tú no le conoces al Señor, lo puedas en esta mañana pedir, le puedas recibir al Señor como tu único y suficiente Salvador. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por esta porción de la palabra, que puede ser a veces pesada, difícil de entender, pero Señor tiene tantas y tantas bendiciones. Ser justificados, Señor, de nuestra vana manera de vivir por medio de la obra de Cristo. Ser justificados de nuestro pecado. Ser justificados, oh Dios, de nuestra falsa manera de vivir. Gracias, Señor, porque en la justificación encontramos paz profunda. En la justificación encontramos el descanso. En la justificación tuya encontramos, Señor, que antes no éramos dignos, pero ahora somos dignos de ser llamados tus hijos y tenemos a Dios como nuestro Padre. En la justificación somos llamados reyes y sacerdotes de Dios su Padre. En la justificación también nos has confiado el mensaje de la reconciliación a otros, Señor. Que prediquemos a Cristo, que Cristo estaba justificando al hombre, ¿sí? Ante Dios. Ese mensaje valioso, precioso nos has dado. Queremos pedir bendición para cada una de las familias que nos escucha. Oramos para también en Ecuador, sobre todo frente al nuevo gobierno que vamos a tener ya. Señor, pedimos que tú guíes y le des sabiduría y que se pueda eliminar de nuestro país la corrupción, la mentira, el engaño, y que la gente pueda, el ecuatoriano, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, del adulto, pueda buscarte a ti, pueda buscar a Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa. Bendice a los que están enfermos,
Señor, pedimos una obra de misericordia en sus cuerpos, tocándoles, sanándoles por amor a tu iglesia, por amor a tus hijos, Padre. Pedimos tu bendición y también que nos libres del mal, Señor, nos guardes de todo mal. Bendice a los oyentes, a los amigos, a los niños, a los jóvenes, a las familias que nos han escuchado hoy. Pedimos por los que están sin trabajo, provee un trabajo. Bendiga las finanzas de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. En el nombre santo de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Cuánto gusto poderles servir. Es un privilegio para nosotros servirles y ministrar al Señor por medio de su Santo Espíritu. Que el Señor bendiga su vida, su casa, su familia. Recuerde que la adoración es el privilegio de los que estamos vivos. Así que viva para agradarle al Señor. Bendecida semana, bendecido día.